Milagros Milagros Chaico, doctor. Catherine Sí, Chaiko, ya, Milagros Chaico. ya. Adelante, Milagritos. ¿Se ve la pantalla, doctor, o todavía no? Todavía no. No, todavía no. Ya un momentito, por favor. Ahora sí. Adelante, por favor. Listo. Bueno, doctor, buenas noches, compañeros presentes, tengan buena noche. El tema que hemos preparado hoy día es acerca de la pancreatitis crónica. Vamos a empezar. Siguiente, por favor. Bueno, como a manera de introducción, vamos a hablar que la pancreatitis crónica es una enfermedad inflamatoria. Obviamente, por ser crónica, va a ser progresiva, ¿no? Y también irreversible. Y en esta enfermedad vamos a ver que el parénquima secretor del páncreas va a ser destruido y posteriormente reemplazado, ¿no? A forma cicatrizal por un tejido fibroso que va a llevar a la pérdida permanente de las funciones endocrinas. Va a haber una alteración primero morfológica y posteriormente alteración de las funciones, ¿no? Tanto endocrinas como exocrinas de esta glándula. Se va a ver en esta patología que va a haber dos formas que hasta ahora se han reconocido, ¿no? Dos formas de presentación. Primero, una que va a ser la calcificación de los conductos de mayor calibre y una segunda presentación donde se va a diferenciar de la primera porque va a ser una variante de la enfermedad de conductos pequeños. Ahora, ¿cuáles son las características distintivas? Van a ser principalmente el dolor abdominal, que va a ser muy característico en estos pacientes. Más adelante vamos a describir este tipo de dolor. Y también vamos a ver una alteración en la absorción intestinal, ¿no? Vamos a ver la presentación de esteatorrea, vamos a indicarlo más adelante. Estas dos características son típicas de una pancreatitis crónica, ¿no? Y la mayoría de los pacientes va a presentar este cuadro. Además de que va a tener complicaciones como la diabetes y la presencia de calcificaciones pancreáticas, que también nos va a hablar de nos va a indicar que esta enfermedad va a progresar, ¿no? Va a empeorar. La pancreatitis crónica continúa representando uno de los mayores desafíos, ¿no? En este campo de la gastroenterología, ya que su etiología sigue siendo difícil de diagnosticar, de establecer, ¿no? Muchas veces no, no, no nos indica mucho, no tenemos muchos datos para nosotros poder establecer la etiología, ¿no? Pese a que hay varios factores etiológicos que nos puedan generar una pancreatitis crónica. La mayoría de las terapias que vamos a ver para estos pacientes tienen como objetivo solo descansar el páncreas, ¿no? O sea, evitarle motivos para que pueda trabajar más de lo normal o hasta lo normal. Esto con la intención, obvio, sabemos, vamos a ver aquí en esta enfermedad, de que hemos visto va a haber una insuficiencia pancreática crónica, entonces lo que se busca aquí es solamente descansar el páncreas. Sin embargo, esta opción, este manejo, no va a ser, no va a ser eficaz, ¿no? En estos pacientes, no ayuda mucho. Los objetivos del tratamiento tienen que incluir manejo del dolor, porque hay pacientes que se van a hacer muy dependientes de los opiáceos, porque el dolor es muy incrementado, no es muy fuerte el cuadro del dolor. También se tiene que corregir la insuficiencia pancreática, y que muchas veces habíamos dicho que es una enfermedad progresiva y reversible, muchas veces no se va a poder manejar bien la corrección, ¿no? de esta alteración funcional. Y también tenemos que manejar las complicaciones que podamos presentar, que el paciente pueda presentar, ¿no? La terapia suele ser similar en pacientes con pancreatitis adquirida y con pancreatitis hereditaria. Siguiente, por favor. Ahora, hablando de la epidemiología, estos datos son de América y de Europa, ¿no? Los casos que se reportan por año, ahí vemos las incidencias. La incidencia global también permanece estable, ¿no? A lo largo de las últimas 3 décadas.
aproximadamente de 4 casos por cada 100.000 al año. Se ha visto, pero estudios han mostrado que en Latinoamérica, si bien no es muy conocida la enfermedad y no se ha establecido exactamente cuál es la prevalencia, se ha visto que su frecuencia ha aumentado, ¿no?, en las últimas décadas. Vamos a ver que uno de sus factores etiológicos de esta enfermedad, el de mayor preponderancia, es el abuso del alcohol. Y por eso es el 50% de los pacientes con pancreatitis que van a desarrollar pancreatitis crónica van a ser consumidores de alcohol. Y bueno, este porcentaje todavía es un poco respetable, ¿no? Porque dentro de la etiología se considera un poquito más del 50%. Y va a haber una preponderancia en el sexo masculino. Siguiente. Bueno, dentro de la fisiopatología vamos a ver que vamos a identificar 3 procesos fisiológicos base dentro de la pancreatitis crónica. Primero, la hipertensión del conducto pancreático. También vamos a hablar de una inflamación. Esta inflamación nos va a llevar a una destrucción irreversible del parénquima, ¿no?, que posteriormente nos causa la insuficiencia. Y también la infiltración de las células de inmunidad, obviamente por la inflamación que vamos a ver, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características histológicas? Los cambios que van a ver a nivel de las células son pérdida de los acinos pancreáticos, la infiltración de las células mononucleares, ¿no?, un proceso inflamatorio, que nos va a llevar a cicatrizar esta herida, esta lesión a nivel del páncreas, que termina en fibrosis, ¿no? Entonces, unas primeras lesiones a nivel del páncreas tienden a ser distribuidas en parches, no es una lesión difusa, ¿no? Va a haber zonas que van a respetar y van a haber zonas que se van a lesionar. Entonces va a haber características en parches. Posteriormente, tiende a ser necrosis, grasa, y esto va a producir, esta necrosis se produce por los ataques inflamatorios, ¿no? Y finalmente una producción de pseudoquistes debido a la fibrosis glandular que va a haber, ¿no?, del parénquima. Ahora, la insuficiencia de lo que les menciono va a ser una insuficiencia tanto exocrina como endocrina. A nivel exocrino se va a alterar la digestión, ¿no?, la esteatorrea que vamos a ver, van a haber también cambios en la morfología de las heces. Y bueno, a nivel endocrina, va a haber alteración de sus hormonas, ¿no?, como la insulina. Estos pacientes, además, tienen incremento de riesgo para padecer cáncer de páncreas, ¿no? Todo este proceso fisiopatológico al final le da al paciente mayor riesgo de padecer cáncer de páncreas a largo plazo, ¿no? Ahora, la fibrosis, que es la etapa final de las lesiones pancreáticas, se va a caracterizar primero por una activación sostenida de las células estrelladas pancreáticas. A este nivel se activan por toxinas, en el caso del alcohol, por ejemplo, por sus metabolitos tóxicos, o también por citocinas que van a estar producidas durante el proceso inflamatorio, ¿no? Cuando se genera la necrosis, entonces se va a producir sustancias, las citocinas, que van a ayudar también, bueno, van a ser parte de este proceso fibrótico. También se ve síntesis y degradación de las proteínas de la matriz extracelular, ¿no? Aquí, por ejemplo, las células estrelladas juegan papel importante, produciendo una matriz extracelular provisional frente al daño celular, ¿no?, que va a existir. Y también va a haber destrucción de las células acinares, ¿no? De las células acinares y ductales. Va a haber alteración también a nivel de las células ductales, ya que existen depósitos de proteínas en la matriz extracelular. Y luego se ve la pérdida de tejido secretor, ¿no? Se altera la función secretora del páncreas, desaparecen las células inflamatorias y entonces esto va a intensificar la fibrosis. Va a haber una pérdida progresiva de la arquitectura lobular, va a haber cambio morfológico, que es importante para el diagnóstico, cambio morfológico a nivel del páncreas, y también la estructura del conducto pancreático se altera, ¿no? Sabemos nosotros, el conducto pancreático, por ejemplo, tiende a ser más grande
a nivel de la cabeza del páncreas, y cada vez que va acercándose a la cola se hace más delgado. Y vamos a ver en esta alteración más adelante con la ayuda de las imágenes que se dilata, ¿no? Se dilata y puede aparecer hasta calcificaciones a nivel de los ductos pancreáticos. Y todo este cambio morfológico, estructural morfológico, nos va a llevar a la pérdida de las funciones exocrinas y endocrinas, ¿no? Que posteriormente nos genera las complicaciones como la diabetes. Siguiente, por favor. Bueno, entonces los hallazgos que vemos, hay estudios que mencionan, y desde hace muchos años ya se ha establecido, que para que esta pancreatitis progrese a ser crónica, o sea, para que se desarrolle un cuadro de pancreatitis crónica, primero el páncreas ha tenido que sufrir una éstasis. O sea, se han bloqueado las exocitosis apicales de las células acinales pancreáticas. ¿Y qué se ha visto aquí? Hay aumento precoz de la secreción de calcio y enzimas, va a haber también alteración del calcio. Hay aumento de las concentraciones de los radicales libres de la oxidación a nivel de los fluidos pancreáticos, ¿no? Aumento también de varias sustancias como el GP2, que va a ser un componente secretado por la membrana del gránulo del zimógeno. Y un aumento de las concentraciones de enzimas lisosómicas en el fluido ductal. Entonces, no solamente hay alteración morfológica ni alteración funcional, sino que también la composición de las enzimas productoras se va a alterar, ¿no? Siguiente. Siguiente, por favor. Ahora, vamos a ver que las células acinares rápidamente liberan una nueva enzima, ¿no? Que va a estar sintetizada por la membrana vasolateral en los vasos linfáticos. Esta nueva enzima sintetizada va a pasar al torrente sanguíneo y algunos gránulos del zimógeno también van a liberar enzimas almacenadas que van a tener ahí. Entonces, todos estos eventos van a producir inflamación, ¿no? Junto con la liberación de citoquinas. Ahora, se ha visto que trabajos experimentales han identificado una explosión de especies de oxígeno reactivas. Como hay destrucción de muchas estructuras a nivel del páncreas, hay una explosión, ¿no?, de especies de oxígeno reactivas, como el disparador de la llamada pancreastasis, lo que les mencionaba antes, ¿no?, que precede a la pancreatitis crónica, y también como potenciadora de la inflamación, debido a la activación de la cascada de señalización que va a convertir a la célula cinar dañada en una fábrica de quimosinas y citocinas, perdón. Siguiente. Ahora, dentro de la etiología, nosotros vamos a identificar varios factores etiológicos para que se pueda producir este cuadro de pancreatitis crónica. Como les había mencionado, el alcohol, que aquí tiene su porcentaje un poco más elevado, ¿no?, del 60 al 85%. Este va a ser el factor más importante y más prevalente. Posteriormente tenemos las idiopáticas en un 10 a 30%, el tabaquismo, la fibrosis quística, puede haber también cuadros autoinmunes, alteraciones congénitas como el páncreas divisum, actínicas también, cuadros actínicos, hiperparatiroidismo, y aquí se va a ver más todavía la alteración del calcio, ¿no? Y la obstructiva, ahí vemos en el cuadro los factores que podemos establecer y cómo se han clasificado, ¿no? Los factores tóxico-metabólicos, dentro de estos el alcohol, el tabaco, la hipercalcemia y la insuficiencia renal crónica, ¿no? Y también tenemos ahí una pancreatitis crónica idiopática de una etiología desconocida que puede tener un inicio temprano o tardío. Los factores genéticos, vemos ahí las mutaciones de los genes, ¿no? Los genes que se pueden alterar. La autoinmunidad también, una pancreatitis autoinmune aislada, otra autoinmune asociada a otros síndromes, ¿no? Como la colangitis esclerosante primaria o la enfermedad inflamatoria intestinal. Pancreatitis agudas graves recurrentes, o sea, hay un cuadro previo de pancreatitis crónica
y va a empezar a recidivar, ¿no? Va a aparecer cuadros agudos nuevamente. Esto puede ser por ejemplo, la pancreatitis postnecrótica y la aguda recurrente que les digo, ¿no? Y una pancreatitis obstructiva puede ser por tumores, traumatismos, calcificaciones, secuela de pancreatitis agudas, ¿no? Que se han calcificado, o puede haber disfunción del esfínter de Oddi a nivel del esfínter de Oddi y un páncreas diviso. Siguiente, por favor. Ahora, los datos que recientemente se han actualizado nos inducen a que el alcohol, así como otras etiologías implicadas en el desarrollo de la pancreatitis crónica, van a actuar asociadas con otros factores ambientales, ¿no? O sea, porque no todos los pacientes alcohólicos terminan desarrollando pancreatitis crónica. Entonces, esto nos explica de que hay otros factores en el paciente y en cada persona que van a variar, ¿no? Entonces, hay factores que van a desencadenar como gatillantes una enfermedad pancreática. Por ejemplo, factores ambientales, factores genéticos, que en su conjunto, junto con la etiología como el alcohol o otro tipo de tóxicos, tienden a generar esta enfermedad, ¿no? En un determinado individuo. Ahí vemos la etiología un poco más estructurada, el TIGAR o donde tenemos que tener en cuenta primero causas tóxico-metabólicos, causas idiopáticas, causas genéticas, autoinmunes, también una pancreatitis aguda recurrente y la obstructiva. Siguiente, por favor. Ahora, hablando específicamente del alcohol, esta es la causa más frecuente, ¿no? De pancreatitis crónica en los países desarrollados, entre un 75 y 80%, ¿no? Y en los países, perdón, sin embargo, solo el 10 al 20% de los pacientes alcohólicos desarrolla pancreatitis aguda crónica, ¿no? Lo que les mencionaba, que tiene que haber la interacción de otros factores ambientales o genéticos para que el paciente pueda desarrolle esta enfermedad. El daño pancreático inducido por alcohol probablemente es multifactorial, o sea, va a tener muchos fenómenos. Por ejemplo, la hipertensión intraductal, puede haber disminución del flujo sanguíneo pancreático. La disminución del flujo sanguíneo es a nivel sistémico cuando se consume alcohol. También el estrés oxidativo que va a generar, toxicidad directa sobre la célula cinar y cambios en la síntesis proteica. También va a haber un incremento de la respuesta inflamatoria y una estimulación a la fibrogénesis pancreática. Ahora, el páncreas sí es capaz de procesar el alcohol. Esta es la característica del páncreas, ¿no? Procesa el alcohol de forma eficiente y tiene dos vías para hacerlo, una vía oxidativa y una no oxidativa. La no oxidativa produce ésteres etílicos de los ácidos grasos y en la vía oxidativa va a usar la vía del acetaldehído, ¿no? Estos metabolitos, por estas vías, igual de todas formas, va a dañar a las células acinares y activan las células estrelladas pancreáticas, ¿no? Y estas células estrelladas ya había mencionado que son las encargadas de formar matriz extracelular provisional frente a la muerte celular que está habiendo. Ahora, otros cofactores podrían ser ambientales y genéticos, ¿no? De hecho, se ha hallado un incremento en la prevalencia de mutaciones genéticas como causantes de la pancreatitis crónica. Siguiente, por favor. Ahora, dentro del grupo de tóxicos también se menciona el tabaco. El humo del cigarrillo se ha convertido en un factor de riesgo importante e independiente de la pancreatitis crónica, ¿no? En un estudio en Suecia se ha visto que el tabaquismo aumenta el riesgo de pancreatitis aguda no biliar, sobre todo cuando este está asociado al consumo de al menos 400 gramos de alcohol cada mes, comparado a niveles menores, ¿no? En pacientes que tienden a no consumir alcohol. Además, otro estudio danés manifiesta que ya ha identificado que el tabaquismo como es un factor importante relacionado a la progresión de la pancreatitis aguda y crónica. Además, el tabaco va a estar asociado a un incremento del riesgo de presentar pancreatitis crónica, independientemente del consumo de alcohol, ¿no? Y la hipercalcemia, este cuadro también nosotros vamos a ver en los pacientes con pancreatitis crónica.
La hipercalcemia puede provocar pancreatitis mediante la activación del tripsinógeno. Ya, la persistencia o recidiva de la hipercalcemia puede conducir, ¿no?, a una pancreatitis, y esta asociación entre el hiperparatiroidismo y la pancreatitis crónica es una etiología que ya se ha aceptado, ¿no? Por eso está dentro del hiperparatiroidismo, y las alteraciones, por ejemplo, del calcio, están dentro de las etiologías de una pancreatitis. Ahora, la insuficiencia renal crónica va a estar asociada a un aumento de la prevalencia de pancreatitis aguda y crónica. Siguiente. Las causas idiopáticas, ¿no?, donde no se va a establecer una etiología. Del 10 al 30% de los pacientes con pancreatitis crónica no tienen un factor identificado. No se logra identificar su factor etiológico. Entonces, estos son conocidos como el grupo idiopático, que se ha clasificado en el tiempo de inicio, temprano o tardío. La forma de inicio temprano se va a presentar en las primeras 2 décadas de la vida, pacientes de 20 años aproximadamente, y característico de esto es el dolor intenso, ¿no?, el dolor abdominal intenso. La forma de inicio tardío va a aparecer en la 4ª o 5ª década de vida, pacientes de 50 años. El dolor no tiende a ser muy intenso como en los cuadros de inicio temprano, y a diferencia de estos, va a presentar una mayor frecuencia de insuficiencia endocrina y exocrina, y también presenta mayores calcificaciones que en una pancreatitis de forma de inicio temprano. Podrían estar implicadas diversas mutaciones genéticas, ¿no? Si bien no se ha establecido su etiología, se sospecha, es una hipótesis. La pancreatitis tropical es una forma idiopática de pancreatitis crónica que va a ocurrir en los niños y adultos jóvenes en regiones tropicales como la India, Indonesia y Nigeria. Esta se va a caracterizar por una edad temprana de inicio, va a presentar grandes cálculos ductales, un curso acelerado de la enfermedad, y también el riesgo de cáncer en páncreas incrementa, ¿no?, por este cuadro. Siguiente. Las alteraciones genéticas, para que sean considerados etiología, vamos a ver que estas pancreatitis hereditarias van a ser una forma de pancreatitis crónicas que se va a heredar de forma autosómica dominante, ¿no? Con aproximadamente el 80% de penetrancia y con una expresión variable. La mayoría de estos individuos que van a estar afectados de forma hereditaria van a desarrollar síntomas antes de los 20 años de edad, y esto se ha asociado con un riesgo mayor de adenocarcinoma pancreático. Entonces, se ha visto que la aparición temprana, en edades tempranas de 20 años o menos, tienden a incrementar el riesgo de cáncer pancreático, ¿no? Los estudios genéticos, además de esta enfermedad, en los últimos 15 años han dado lugar a la identificación de 4 genes, ¿no? Ahí vemos los 4 genes: el PRSS1, el SPNIK1, el CTRC y el CFTR. Ahora, la existencia de una susceptibilidad genética para experimentar pancreatitis se ha confirmado descubriendo mutaciones a nivel del gen PRSS1, que va a codificar el tripsinógeno catiónico y se va a presentar en familias con pancreatitis hereditaria, ¿no? Entonces, estas mutaciones lo que van a generar es que se active prematuramente el tripsinógeno. Entonces, se elimina la posibilidad de una autodestrucción de la tripsina, ¿no? Este gen, aparte del otro gen, el SPINK1, codifica también una proteína que va a ser el inhibidor de la tripsina y va a participar en los mecanismos de defensa frente a la activación prematura del tripsinógeno en el interior de la célula acinar pancreática, ¿no? Siguiente. Y dentro de las pancreatitis autoinmunes, van a ser enfermedades inflamatorias crónicas también, y en esta se va a observar una infiltración linfocítica asociada a fibrosis, y va a llevar también a disfunción del páncreas, ¿no? Es una entidad rara, no suele verse mucho,
posiblemente constituye una importante proporción de los pacientes catalogados dentro del grupo idiopático, ¿no? De pancreatitis crónica idiopática. Puede aparecer de forma aislada o también asociada a otras enfermedades autoinmunes, como les mencionaba, ¿no? La colangitis esclerosante primaria. Vamos a ver la presencia de autoanticuerpos como el ANA o la antilactoferrina y un incremento de la gamma globulina y en concreto de la fracción de los IgG4. Entonces, esos van a ser hallazgos importantes, ¿no? Para diagnosticar una pancreatitis autoinmune. Siguiente, por favor. Por otro lado, vemos una pancreatitis aguda grave o recidivante, o sea, que va a haber un cuadro previo, crónico, y va a empezar a haber cuadros agudos, ¿no? Son diferentes, bueno, hay diferentes estudios clínicos y anatopatológicos también que han mencionado o han visto la evolución, ¿no? De los pacientes con pancreatitis hereditaria, y estos pacientes, si bien es una pancreatitis hereditaria, entonces es una afección crónica, va a ver que recurren o caen en crisis agudas, entonces a estos también se le va a considerar dentro del grupo de recidivantes, ¿no? Hay cambios de reparación producidos tras un episodio de pancreatitis aguda grave o también tras episodios de pancreatitis aguda recidivante. Y esto nos conduce a la aparición de fibrosis pancreática, ¿no? Acelera la fibrosis. También van a haber fenómenos obstructivos y atrofia glandular. Y obviamente nos sigue conduciendo a una insuficiencia pancreática. Y por otro lado, la obstructiva, que va a ver, aquí se va a ver la alteración de los conductos pancreáticos, ¿no? Pueden ser obstrucciones por tumores, por traumatismos o secuelas de la pancreatitis aguda grave, disfunciones del esfínter de Oddi o por la presencia de páncreas divisum, ¿no? Y esto nos va a provocar una atrofia del tejido acinar y también fibrosis que va a sustituir el parénquima pancreático. Estas lesiones se van a hallar. Nos va a servir mucho el diagnóstico, las imágenes, ¿no? Los estudios por imágenes para el diagnóstico de estas. Y se va a ver mucho las calcificaciones a nivel de los ductos pancreáticos, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, dentro de las manifestaciones clínicas, habíamos dicho que hay lo más importante aquí dentro de las manifestaciones y que es característico en estos pacientes es el dolor abdominal y la insuficiencia pancreática que se va a manifestar como esteatorrea, ¿no? Pero, si bien la mayoría de los pacientes tienen un cuadro de síntomas, hay otro grupo pequeño que tienden a ser asintomáticos, ¿no? Este pequeño subconjunto no va a presentar los síntomas y tampoco va a haber consecuencias clínicas identificables. Entonces, el diagnóstico en este tipo de pacientes se hace de manera incidental, ¿no? Porque se han hecho otro tipo de estudios y se ha visto lesiones, pero no han presentado ni dolor ni la esteatorrea. Pero bueno, hablando del grupo mayoritario, el dolor abdominal en este grupo de pacientes, el dolor abdominal va a ser el motivo más común de hospitalización y de intervención endoscópica o quirúrgica, ¿no? Y va a ser también el más perjudicial para la calidad de vida del paciente. O sea, el paciente llega al hospital y muchas veces a emergencia porque su dolor es intenso. Es un dolor que está típicamente ubicado en el epigastrio, que se va a irradiar hacia atrás a forma de cinturón, hacia la espalda. Ocasionalmente puede estar asociado con náuseas y vómitos y tiende a empeorar posterior a la alimentación, ¿no? A las comidas, y más si estas comidas tienen alto contenido graso, ¿no? De 15 a 30 minutos después de comer. Cuando la condición progresa, el dolor tiende a ser continuo, pero también van a haber fases donde el dolor va a desaparecer y va a incrementar posteriormente, ¿no? Siguiente, por favor. Este dolor abdominal se han identificado dos patrones bien definidos, ¿no? Primero, van a haber dolores característicos porque van a ser repetidos brotes de dolor separados por intervalos libres, ¿no? Lo que les mencionaba. Predominantemente en los casos idiopáticos y hereditarios, o sea, el dolor no es constante, ¿no? Hay brotes de dolor donde va a incrementar el cuadro y hay otros momentos donde el paciente va a poder soportar y va a estar estable.
Esto se relaciona con la pancreatitis de aparición tardía y el manejo es conservador, ¿no? Y hay otros periodos que van a ser prolongados, el dolor es persistente por periodos prolongados y también va a tener exacerbaciones. Esto va a predominar en casos de pacientes que van a estar asociados con el consumo del alcohol o también idiopático hereditarios y tienden a relacionarse con aparición temprana, ¿no? Se relacionan con las complicaciones locales, como por ejemplo los pseudoquistes o la colestasis obstructiva. Obviamente un dolor obstructivo, una calcificación grande, no nos va a dar brotes, perdón, no nos va a dar etapas donde el dolor va a calmar, ¿no? El dolor va a ser prolongado y va a ser fuerte. El 60% de estos pacientes requiere sí o sí una cirugía como tratamiento, ¿no? Ahora, los pacientes que experimentan dolor constante tienen una calidad de vida inferior y mayores tasas de utilización de la discapacidad y de los recursos, ¿no? O sea, estos pacientes tienden a estar hospitalizados, se vuelven dependientes de los medicamentos, los opiáceos, por ejemplo, para el dolor. Y la presencia de dolor o su gravedad no siempre va a estar relacionado con la gravedad del daño del páncreas, o sea, vamos a ver pacientes que toleran muy bien el dolor o tienen un umbral del dolor alto, entonces no van a desarrollar mucho dolor, mucho cuadro de dolor, sin embargo pueden tener una lesión pancreática muy avanzada. O contrariamente a esto, ¿no? Pacientes con lesiones no tan avanzadas, lesiones leves, pero que no van a poder soportar el dolor, ¿no? Entonces, no tenemos que dejarnos llevar mucho por este cuadro de dolor para nosotros relacionarlo con la gravedad de daño estructural que va a haber a nivel del páncreas. Siguiente. Ahora, los pacientes que van a experimentar dolor constante tienen una calidad de vida inferior y mayores tasas de utilización de los recursos, ¿no? Ahí vemos en la imagen la característica del dolor, lo que les decía, se irradia hacia la espalda desde el nivel del epigastrio en forma de cinturón. La presencia de este dolor no se relaciona, ¿no?, con el daño pancreático, lo que les mencionaba. Ahora hay factores patogénicos del dolor. ¿Por qué se va a producir el dolor? Puede haber una inflamación perineural, un encapsulamiento fibrótico de los nervios sensoriales, incremento de la presión dentro del sistema ductal y también una isquemia recurrente del parénquima, ¿no? Recordemos que hay una necrosis junto con la inflamación. Ahora, estos factores patogénicos, saber esto es importante porque nos va a ayudar también posteriormente al tratamiento. En el manejo de estos pacientes, muchas veces se va a hacer a nivel de los nervios, ¿no? Se va a tener que controlar esto porque los pacientes no soportan el dolor. Siguiente, por favor. Y por otro lado, la insuficiencia pancreática, ¿no? También característico del cuadro sintomático de estos pacientes. La mayoría va a desarrollar insuficiencia pancreática, como les mencionaba, en algún momento debido a la pérdida del parénquima, ¿no? Y a la fibrosis. Esta insuficiencia, que habíamos dicho es una alteración tanto exocrina como endocrina. A nivel exocrino, la secreción de la lipasa pancreática va a ser una de las primeras afectadas y nos va a conducir a una mala absorción de grasa o esteatorrea. Entonces, ¿qué se va a ver? Hay una mala absorción de la grasa, las heces van a ser flotantes, de gran volumen y aceitosas, ¿no? También tienden a tener un mal olor. Vemos ahí, y se ve el contenido graso de las heces. El 90%, para que aparezca esta lesión, esta esteatorrea, se ha debido de destruir el 90% de la capacidad secretora, ¿no? O sea, se ha debido de perder el 90% de la capacidad secretora para que nosotros podamos ver este cuadro en los pacientes. Va a estar acompañada también de pérdida de peso, a veces de anorexia, y se va a ver la deficiencia de las vitaminas liposolubles, ¿no? Las vitaminas A, D, E y K. Ahora se desarrolla debido a la disminución de la hidrólisis luminal de la grasa dietética. Los niveles de lipasa, entonces, como ha habido un daño mayor al 90%, estos niveles van a llegar a menos del 10%, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, ¿cuáles van a ser las complicaciones en un paciente que presente pancreatitis crónica? Primero, vamos a ver consecuencias metabólicas, ¿no?, de la insuficiencia exocrina. Como hay alteración exocrina, vamos a ver, estos pacientes presentan osteopenia y osteoporosis, ¿no? Hasta 2/3 de los pacientes, más de la mitad.
¿Y esto a qué nos lleva? A un mayor riesgo de fractura ósea, ¿no? Los pacientes están predispuestos a fracturas. También la diabetes pancreatogénica, ¿no? La que es considerada la de tipo 3C. Ahora, para que presente diabetes el paciente, hay predictores, se han identificado predictores de la diabetes. Primero, pacientes que hayan hecho cirugía previa, ¿no? Como la pancreatectomía distal. O también pacientes que fumen, ¿no? Que estén el tabaquismo. Ahora, y si no han tenido una cirugía, ¿cuáles son sus predictores para desarrollar diabetes? Calcificaciones pancreáticas, que se haya iniciado de forma temprana el cuadro de pancreatitis, el tabaquismo también y el dolor crónico de los pacientes, ¿no? Dolor que no calma. Hay un estudio danés que menciona que estos pacientes que desarrollan diabetes posteriormente tienen mayor riesgo de muerte y su esperanza de vida tiende a ser de 8 años, ¿no? Después de su diagnóstico. Ahora, esta diabetes, ¿por qué se da? Va a haber una destrucción, habíamos visto, ¿no? Destrucción de los islotes pancreáticos porque hay alteración morfológica. Entonces, hay pérdida de la secreción de insulina y también de otras hormonas como el glucagón o el polipéptido pancreático. Todas estas alteraciones nos van a llevar a un déficit de insulina, a una cetosis y a una hipoglucemia, ¿no? Entonces va a ser una diabetes frágil y que va a estar caracterizada más que todo por el déficit de insulina y la cetosis. Y la dependencia que les mencionaba, ¿no? Otra complicación es la dependencia a los fármacos por el alto nivel de dolor que presentan estos pacientes. Y otras complicaciones un poco raras que no son tan frecuentes, las formaciones del pseudoquiste, obstrucciones de los conductos biliares o duodenales. Cuando va a haber también alteración del conducto biliar, aquí se va a poder ver, ¿no? Al paciente amarillo, porque van a haber también alteraciones de las sustancias biliares. También podemos ver la ascitis pancreática o el derrame pleural pancreático cuando hay una afectación a otros órganos, trombosis de la vena esplénica, pseudoaneurismas arteriales, un sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, gastroparesias y, bueno, a lo que termina, ¿no? Algunos pacientes en un adenocarcinoma ductal pancreático. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico en estos pacientes? El diagnóstico de la pancreatitis se basa en la presentación clínica y los estudios de imagen, ¿no? Y además se tiene que identificar la alteración morfológica del páncreas. Entonces, para esto nosotros vamos a hacer uso de las imágenes, ¿no? La presencia del dolor abdominal crónico, en especial en la población con factores de riesgo, debe hacerse sospechar también sobre pancreatitis, ¿no? Si tenemos dolor típico y es un paciente alcohólico que tiene muchos años consumiendo y presenta el dolor típico en epigastrio que es irradia espalda, entonces tenemos que sospechar de una pancreatitis, ¿no? Siguiente. Ahora, hay muchos tests. Hay tests indirectos donde nosotros vamos a poder evaluar, por ejemplo, el nivel de amilasa y lipasa, ¿no? Pero no sirven mucho porque no son específicos del páncreas, ¿no? Se van a alterar, por ejemplo, en alteraciones renales también vamos a ver un incremento de amilasa lipasa, hay variación en sus valores. Por eso es que su sensibilidad es de alrededor del 30%, ¿no? Del 30 al 40%. Otros parámetros que podemos evaluar en el hemograma, por ejemplo, en caso haya infección o abscesos o un pseudoquiste haya reventado. La amilasa y lipasa que les decía que no son específicos. Las bilirrubinas las podemos evaluar o la fosfatasa alcalina cuando haya también obstrucción ductal, ¿no? Por estenosis o masas y haya afectación biliar junto con la pancreática. Pruebas de función pancreática también podemos pedir, como la tripsina, por ejemplo, la tripsina inmunoreactiva sérica, o en el examen de heces, ¿no? También podemos evaluar algunas enzimas. Por ejemplo, ahí se ve mayor a 7 gramos por día, anormal, y cuantitativo requiere 72 horas, ¿no? La grasa en las heces, por ejemplo. La elastasa fecal también se puede evaluar en un examen de heces. Estimulación con secretina, el tripsinógeno en sangre, perfil de lípidos también, el calcio, porque habíamos visto la relación de calcio y de la paratormona,
en el hiperparatiroidismo, ¿no? Y bueno, inmunoglobulina IG4 en lo que es la pancreatitis autoinmune, si sospechamos, ¿no? Siguiente. Ahora, las enzimas pancreáticas, cuando las vamos a evaluar en las heces, primero vamos a ver la elastasa en la materia fecal. Se mide con anticuerpos monoclonales, por el cual el consumo de enzimas no altera el test, ¿no? Se va a concentrar 5 veces más en heces que en el jugo pancreático. Y tiene mucha correlación con el test de secretina. Entonces, este examen no es invasivo y su eficacia es bueno, ¿no? Entonces, debería ser el método de elección para aclarar sospecha de una pancreatitis crónica y para realizar también estudios epidemiológicos, ¿no? O detección de alguna alteración funcional exocrina. Es buen examen. Siguiente. Ahora, se puede hacer también otro tipo de test. Ahí se pueden dar triglicéridos marcados con carbono 13 y octanoato de colesterol. Ahora, este sustrato es digerido por la lipasa y se va a eliminar, ¿no? Se sopla y se elimina en forma de CO2 marcado en el aire expirado. Permite medir la función pancreática exocrina en forma rápida y también nos ayuda a monitorear respuestas al tratamiento, ¿no? Si el paciente está mejorando. Siguiente. Los estudios de imagen. Los estudios de imagen son muy importantes. Nos van a ayudar a ver el cambio estructural del páncreas y también si hay algún tipo de alteración, ¿no? Como etiología, por ejemplo, calcificaciones. Ahí vemos los estudios que se usan, la radiografía de abdomen, las ecografías y Tiene tomografías, que 5 son las que, minutos, por favor. ya doctor, que son las que más sirven, ¿no? Ahora, en este estudio lo que vamos a ver son presencia de calcificaciones pancreáticas, ¿no? Tanto en la radiografía como en el ultrasonido. Si no encontramos calcificaciones, tampoco tenemos que excluir o si no hay alteración en las imágenes, no se excluye el diagnóstico. Siguiente. Ahí vemos, por ejemplo, la radiografía y en la siguiente imagen vamos a ver lo que es la ecografía, donde no siempre se va a ver calcificaciones, ¿no? Siguiente, por favor. Y ahí se puede ver las calcificaciones de la tomografía, ¿no? Se puede clasificar, hay grado equívoco, leve, moderado y grave, donde van a haber ítems, ¿no? Primero, de la dilatación del conducto, que normalmente es de 2 a 4, y también del agrandamiento de la glándula, ¿no? Si es menor a 2, se considera equívoco, y si es mayor a 4 milímetros, el agrandamiento de la glándula se puede considerar leve, moderado, junto con otros ítems. Y también la dilatación, ¿no? Por ejemplo, puede ser de 4 a 6 milímetros, entonces ya va a estar dilatada el conducto pancreático. Siguiente, por favor. Las resonancias magnéticas también nos pueden ayudar. Siguiente. El CEPRE, ¿no? Lo que es la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, que va a combinar lo que es la endoscopía con los estudios de rayos X, ¿no? Esto, aparte de ser un estudio diagnóstico, también es terapéutico. Siguiente, por favor. La ecoendoscopía también nos va a ayudar. Siguiente. Bueno, y el pronóstico de la pancreatitis, ¿no? Es una enfermedad grave, entonces el pronóstico tiende a ser sombrío a mediano plazo, ¿no? La tasa de mortalidad a los 12 años va a variar. Hasta la mitad de los pacientes pueden morir a los 12 años, ¿no? Y a los 20 años ya empieza a incrementar esta tasa. La muerte puede deberse a la propia enfermedad o también a que haya desarrollado otra enfermedad, ¿no? Concomitante o que haya hecho una complicación evolutiva. Siguiente, por favor. El diagnóstico diferencial, cuando se va a afectar también tanto como el páncreas y cuando va a haber una obstrucción ductal pancreática, ¿no? El adenocarcinoma puede ser un diagnóstico diferencial, adenocarcinoma ductal pancreático, neoplasias mucinosas papilares intraductales y neoplasias quísticas. Siguiente, por favor. Ahora, el objetivo del tratamiento, definitivamente aliviar el dolor, porque muchas veces el dolor es insoportable, ¿no? Y es intenso. También corregir la insuficiencia pancreática, pero no siempre se va a poder hacer esto porque el daño ya va a ser irreversible. Y el manejo de las complicaciones que pueda presentar el paciente, ¿no? El manejo del dolor, para aliviar el dolor, tenemos que reconocer la causa de este dolor. Entonces, tenemos que saber también la etiología de la pancreatitis y tratar esta etiología, ¿no?
Ya sabemos que el dolor empeora con los alimentos, después de los alimentos y más si tienen contenido graso. Entonces se tiene que manejar la dieta y este dolor puede empeorar si, por ejemplo, el paciente tiene isquemia o acidosis, ¿no? O algún tipo de obstrucción. Siguiente. Las recomendaciones, ¿no? Primero, parar la ingesta de alcohol, definitivamente. Así no sea la etiología del alcohol, se tiene que frenar la ingesta de alcohol y las comidas pequeñas, ¿no? Con mucha hidratación, que no tengan contenidos grasos y también el tabaco, dejar de fumar. Siguiente. Las suplementaciones de enzimas pancreáticas, ¿no? Este manejo es seguro y por lo tanto es una estrategia inicial razonable, ¿no? En estos pacientes que tienen dolor intenso y que no han podido responder a otras medidas conservadoras como las dietas. Ahora, esto acá se va a usar, por ejemplo, el fundamento de esta terapia se basa en la supresión de los circuitos de retroalimentación, ¿no? En el duodeno para la liberación de colecistoquinina. Esta hormona estimula la secreción de enzimas digestivas del páncreas exocrino. Entonces, estos pacientes que van a tomar suplementos de enzimas pancreáticas sin cubierta entérica también deben ser tratados con supresión de ácido, ¿no? Entonces, vamos a usar más que todo los inhibidores de bomba de protones para reducir la inactivación de las enzimas del ácido gástrico. Siguiente. Analgésicos para el dolor, ¿no? Muchas veces se maneja ya los opioides en este tipo de pacientes, ¿no? Porque no soportan el dolor. Y depende también de los cuadros de dolor, o sea, si son dolores intensos o si son dolores por cierto tiempo, ¿no? Por periodos nada más. Ahora, es posible que se requiera analgesia crónica con opioides en pacientes con dolor significativo, ¿no? Y la medida en que los pacientes deben mantenerse con analgésicos antes de buscar opciones más agresivas va a ser una cuestión de juicio clínico. Nosotros tenemos que ver si seguir tratando al paciente con medicamentos para el dolor o si tenemos que recurrir a otras formas, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver más adelante. Siguiente, por favor. Aquí vemos otro tipo de tratamientos para los pacientes que son refractarios al tratamiento, ¿no? Para el dolor. Tenemos el bloqueo del nervio celíaco. Podemos hacer también una terapia endoscópica para descomprimir un conducto pancreático que esté obstruido, ¿no? Si esta es la etiología del dolor. O podemos hacer también una litotricia extracorpórea por ondas de choque, ¿no? En el caso de los cálculos del conducto pancreático. Siguiente. Muy bien, muy bien, muy bien. La exposición ha estado muy clara, por favor, está muy bien. Felicitaciones a nuestra expositora. Por favor, a ver, si hubiera alguna pregunta, alguien del auditorio que quiera hacer alguna pregunta, si tiene alguna duda respecto al tema, alguna curiosidad. Adelante, Brian. Nada. Daniela Sánchez. Nadie. Creo que el tema estaba bien claro, muy bien la exposición, felicitaciones. Tiene muy buena nota, chicos lindos. Bueno, si no hubiera más preguntas, algunas precisiones, ¿no? Recuerden el tígaro, para la etiología, tígaro, ya causas tóxico-metabólicas, idiopáticas, genéticas, ya autoinmunes, por ejemplo, recurrentes y obstructivas. Recuerden la clínica, cuando vean a un paciente con dolor abdominal crónico y que súbitamente a la edad de 50, 60 años presenta una diabetes de inicio tardío, piensen, esta diabetes puede ser por pancreatitis crónica, ¿no? Si tienen historia de tabaquismo y alcoholismo, con mayor razón. Pregunten de qué características son sus deposiciones, si hay esteatorrea, pídanle una radiografía, una ecografía, vean el páncreas, si hay calcificaciones en el contexto de un paciente diabético de inicio tardío y si tiene baja de peso, antecedente de tabaquismo, con calcificaciones en el páncreas es una pancreatitis crónica, ¿no? Y básicamente hacer el diagnóstico diferencial con cáncer de páncreas, con cualquier problema que obstruya el conducto de Wilson. Finalmente el tratamiento en base a analgésicos. Antiguamente se decía que los opiáceos provocaban espasmos del odio, hoy por hoy se sabe que eso no es cierto, ¿no? No tenemos receptores MUN y capa de tipo 2 y 3 respectivamente,
Por ende, sí se puede utilizar opiáceos, ¿no? En relación a los receptores Mu y receptores kappa. Se puede utilizar terapia de reemplazo de enzimas pancreáticas dependientes de la lipasa. Las cantidades, como ha mencionado vuestra compañera, y así progresivamente podría desarrollarse un cáncer de páncreas a partir de la pancreatitis crónica. Por eso, jóvenes, como última recomendación es que cuando tengan reuniones, celebrando un cumpleaños, etcétera, no asocien el consumo de tabaco con las bebidas alcohólicas, ¿no? Una mala combinación. E instruyan a la sociedad en general, ¿no? A los hermanos menores, familiares, que no fumen estando bebiendo, ¿no? Es una mala combinación. Si tiene predisposición genética, puede hacer cáncer de páncreas, pancreatitis crónica y muchos otros problemas de salud. Muy bien, chicos lindos, vuestra nota de grupo ha sido muy buena. Felicitaciones a la expositora. Nos vemos en una siguiente reunión. Hasta luego, jóvenes. Gracias, doctor. Gracias, doctor.